palmas. Dice: sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el sanador libre me hará. Estoy feliz con la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Y una vez más: sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor, cantaré, dile, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Quiero celebrarte y cantar tu gloria, que el mundo conozca tu luz y cante igual como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu, cantaré, dile, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor. Quiero celebrarte y cantar tu gloria, que el mundo conozca tu luz y cante igual como cantamos. Cantaré de tu amor por siempre, 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 cantaré de tu amor por siempre. Si tú quieres cantarle, brinden un aplauso fuerte a él. Buenos días, hermanos. En esta mañana los niños de nuestra iglesia quieren compartir con cada uno de nosotros esos hermosos himnos de Navidad ya cantados por muchos años por esta nueva generación que tiene nuestra iglesia, Casa de Adoración. La primera canción que ellos van a compartir con ustedes se titula Al Mundo Paz. Al mundo va.
hermosa de Navidad donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana también los niños quieren compartir con ustedes esta hermosa canción. Es Navidad, es un tiempo de paz, es un tiempo de amor, es un tiempo de compartir en familia, de compartir con amigos, de conocer nuevas personas y de demostrar también el amor de Cristo hacia todas las personas que están a nuestro alrededor. Es Navidad. Celebrando la estación.
Ahora en esta mañana yo invito a nuestro predicador que pase aquí delante. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos hoy? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un tema titulado Tiempos de Dios, Navidad, una nueva perspectiva. Y vamos a tocar algunos temas que de pronto ya en otras predicaciones hemos escuchado y tal vez ya tengamos conocimiento de ello, pero vamos a llegar al tiempo especial de Navidad. Porque Jesús termina siendo el centro de la creación, termina siendo el centro de todo, Él es el que sustenta todo y en su nacimiento hay un tema muy especial que vamos a tocar hoy. Tiempos de Dios, Navidad, una nueva perspectiva. Vamos a empezar con los tipos de tiempos, después el origen y dispensaciones de los tiempos y después ese tiempo especial de Dios que es el tiempo de Navidad o el tiempo cuando Jesús vino a hacer una obra especial en la tierra y que todavía la continúa haciendo. Sin más preámbulos, empecemos con los tipos de tiempo. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Hay un tiempo kairos, ¿verdad? O kairos, que debería ser la correcta pronunciación. Representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Fíjense el concepto, un lapso indeterminado en que algo sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. Y en la teología cristiana se asocia con el tiempo de Dios. Un tiempo indeterminado en que algo sucede. ¿Qué quiere decir algo indeterminado? Que no sabemos en qué momento va a suceder. ¿Por qué? Porque el tiempo kairos tiene una particularidad y se trata de una visitación de Dios. Entonces, hay momentos en que Dios va a hacer visitaciones a nuestras vidas y nosotros debemos estar atentos. Muchas veces a Jesús le hacían preguntas, ¿y qué pasará al final de los tiempos? Y Jesús como que se molestaba, ¿no? Pero ustedes no ven cuando ya es el tiempo de la cosecha y ya saben que ya tienen que recoger el fruto, o no saben cuando el tiempo cambia y ya que va a llover. Entonces muchas veces exhortaba a la gente porque la gente no entendía cuando venían las visitaciones de Dios. Dios en el Antiguo Testamento mandó muchas señales y aún cuando a Jesús le preguntaron sobre el final de los tiempos, Él dejó algunas señales que sucederían, hambre, guerras, muchas cosas, ¿verdad? Por su misericordia, diría yo, porque Él no debía dejar ningún tipo de señal, porque los tiempos kairos son tiempos indeterminados en los cuales suceden cosas que nosotros no esperamos. Pero para Dios son momentos adecuados y son momentos oportunos. Hoy estamos aquí porque hay un kairos de Dios, porque Dios tiene un momento oportuno y porque nos va a enseñar algo a través de esto. Entonces, estemos muy atentos a ese concepto de lo que significa el tiempo de visitación de Dios o momento oportuno, porque es algo indeterminado en el cual no sabemos cuándo va a suceder. Por eso hay que estar presto, hay que estar listo a esas visitaciones de Dios. Y está el otro concepto que es el tiempo cronos, ¿verdad? Ahí está la palabra, ¿cómo se escribe? No tengo ni idea cómo se pronuncia. Y es una romanización, o bueno, los romanos lo utilizaban como cronos, y su significado es tiempo abstracto general, tiempo o periodo determinado, literalmente tiempo, el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de tiempo e incluso si hacemos un estudio más profundo vamos a encontrar muchos más derivaciones de estos tiempos, pero esa no es la idea de hoy. Hoy vamos a concentrarnos en esto. Y ahora vamos a ver unos versículos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Acerca de estos dos conceptos. El primer versículo lo vemos en Marcos 1:15, que dice de esta manera: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, ahí vemos que está hablando de un tiempo que se ha cumplido, pero de un tiempo de la visitación de Dios. Este tiempo estaba hablando de cuando ya Jesús, el verbo de Dios, estaba en la tierra, ¿de acuerdo? Y ya Él había acercado el reino de Dios a la tierra en persona. O sea,
Él estaba en la tierra representando el reino de Dios, un acercamiento hacia Dios. Ahí en ese versículo la palabra que se utiliza para tiempo es el kairos, como lo podemos apreciar. Ahí hay una edición en griego donde nos muestra la palabra que efectivamente es esa. No sé si vaya muy rápido, es que hay bastante material, pero ahí vamos. El segundo concepto, que es cronos, aparece en el versículo de Gálatas 4:4, que lo hemos venido estudiando. O sea, no es casualidad de Dios, que ha hecho parte de la guía de oración. Y que dice, mas venido el cumplimiento del tiempo. Miren que se parecen, ¿verdad? En el versículo anterior decía, el tiempo se ha cumplido. Y acá dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí es cronos. O sea, dentro de la línea de tiempo de los acontecimientos en la humanidad, se cumplió el nacimiento de Cristo. Dios, que tiene el control de todas las cosas, sabía cuál era el momento oportuno para eso. Y hoy es un día especial en el cual debemos recordar ese nacimiento de Jesús. No hay una fecha exacta, ni tampoco es esta. Es más, diría que esta fecha no la deberíamos celebrar hoy. El 24, el 25. Porque investigando ahí un poco más, encontré que es una celebración romana y puede tener un contexto idolátrico, porque era una fiesta del sol naciente, algo así. Entonces, puede llegar a tener un contexto que no es el adecuado. Muchos de los santos que se utilizan en otras denominaciones, para no decir nombres, fueron cuestiones de la mitología romana que se adaptaron. Entonces, esto del 24, 25 de diciembre podría incluso llegar a ser pagano. No se los puedo afirmar porque habría que hacer un estudio profundo, pero no sabemos con certeza el tiempo o el día exacto en que nació Jesús. Lo que importa aquí no es eso. Aquí lo que importa es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para cumplir un propósito. Aquí ese cumplimiento, obviamente que era una visitación de Dios, era una conjugación entre el kairos de Dios y el tiempo corriente o cronológico que los humanos tienen. Sin embargo, en este versículo, la palabra tiempo que aparece ahí es cronos. Había un cumplimiento, había un momento en el que Jesús tenía que nacer en la humanidad. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Estas visitaciones ocurren de la siguiente manera. Imaginemos que esta es la línea de tiempo cronológico en el cual estamos viviendo cada día. Nuestras horas, nuestros minutos, segundos, centésimas de segundo, milésimas, como en la Fórmula 1 y todo esto, que cuentan hasta lo más mínimo. Y hay un tiempo especial de Dios en el cual ocurre una visitación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Exacto. Y ahí hay algo que se conoce como el impacto de Dios sobre el tiempo del hombre. A veces nosotros estamos como en el cronos, hermano. A veces nosotros estamos graves, porque a veces no entendemos la visitación de Dios. Las visitaciones de Dios, las más bonitas o las más hermosas que podemos entender son las que están en su palabra. Dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura. ¿Cuánto me dicen amén a eso? A lo que dice la palabra. No a cuestiones de revelaciones de que bueno, Dios sí se le puede aparecer. Dice el libro de Job que aún habla a través de sueños, ¿verdad? Pero todo esto tiene que estar fundamentado con la palabra. A veces Dios trae visitaciones a nuestras vidas. Tal vez este año, para todos nosotros, Dios trajo visitaciones, y Dios desde el principio de año hasta el día de hoy ha hecho cosas y nosotros no las hemos entendido. No las hemos entendido porque no hemos desarrollado las habilidades espirituales para entrar en esa dimensión de los tiempos de Dios o del tiempo kairos. No estamos atentos porque esos momentos son indeterminados en nuestras vidas y nos coge por sorpresa. Y como es un momento oportuno, es un momento de oportunidades. Y en esas oportunidades a veces las vamos a dejar escapar y a veces ni siquiera las vamos a ver porque no estamos conscientes de las visitaciones de Dios. Hoy Dios nos invita a que estemos muy atentos a que todo lo que va transcurriendo en nuestra vida, desde que nacimos hasta que moramos, o si el Señor nos llega a arrebatar y estamos vivos, que sería bonito no morir. ¿Quién quiere morirse? ¿O quién quiere morirse? Que diga amén. Nadie, todos queremos. Dice en la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Y queremos vivir. Esa es la naturaleza que Dios colocó en nosotros. Entonces hay que estar muy atentos cuando estas visitaciones lleguen,
Ahora vamos a entender una cosa. Y aquí en el mensaje Dios me llevó al siguiente punto, que es origen y dispensaciones de los tiempos. A través de la Biblia, desde el principio hasta el final, vamos a encontrar 7 dispensaciones de tiempo en la humanidad. Estas dispensaciones de tiempo marcan muchos hitos en la historia de la humanidad, y nosotros nos encontramos en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia. Ahí en la dispensación de la gracia, o sea, digamos que Jesús llega en el momento de la ley, en la dispensación número 5, cumple la ley, y cuando cumple la ley se abre la puerta de la gracia, que está abierta hasta nuestros días. Es la dispensación más hermosa, pero tal vez la menos comprendida por muchos de nosotros, porque a veces abusamos de la gracia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Pero a veces nosotros sobreabundamos también en pecado, y pecado no es solamente cualquier mala práctica que nosotros hagamos, sino también es omisión de los mandatos de Dios, también es no entender lo que significa la gracia en nuestras vidas, incluso compartirla con otros. Vamos a ver la línea del tiempo de la humanidad. Al final hay un gráfico interesante, y ahí vamos a encontrar una cantidad de cosas que estudiando la Biblia encontré. Y a pesar de que vamos a ver esta línea de tiempo y que es un estudio muy bonito, este no es el centro del mensaje. La última parte, que es donde nos vamos a concentrar, que tiene que ver con la Navidad, con el nacimiento de Jesús, y no les adelanto porque después ya no tiene sentido, ahí vamos a encontrar el centro de esto y lo más importante. ¿Por qué se ha venido desarrollando la historia de esta manera y qué impacto tiene sobre nuestras vidas y sobre otros? Vamos a ver estas dispensaciones. La primera es la de la inocencia. La encontramos desde Génesis capítulo 1, versículo 26, hasta Génesis 3, versículo 24. Aquí, ¿qué sucede? En Génesis 1:26 es cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Lo crea, lo pone en el huerto del Edén. Después Dios se le ocurre la brillante idea, me parece brillante, de crear a la mujer. Saca de la costilla, ya todos saben por qué la saca de la costilla, para que estuviera cerca a su corazón. Y ahí seguramente ocurrió mucho tiempo. O sea, a veces en la Biblia, cuando pasa de un capítulo a otro, uno cree que es como me acuesto y amanezco mañana y ya. No, ahí pueden haber pasado años, cientos de años, pueden haber pasado muchas cosas. En esa dispensación de la inocencia, el hombre tenía un contacto directo con Dios. El hombre hablaba con Dios, el hombre veía a Dios y Dios lo veía a él, y tenían una relación muy maravillosa. Sin embargo, ahora cuando lleguemos al final, que vamos a ver un gráfico, hay algo antes de eso, ¿no? Algo pasó antes de Génesis, desde el 25 hacia atrás, algo pasó. Ya lo veremos. Ahora concentrémonos en este bloque, que es lo que ha venido ocurriendo en la historia de la humanidad. El hombre cae en pecado y el hombre es sacado del huerto. Luego viene la segunda dispensación, que va de Génesis capítulo 3, versículo 22, hasta Génesis capítulo 7, versículo 23. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el hombre, ya cuando es echado del huerto, pierde su estado de inocencia, y sus ojos espirituales son abiertos conociendo el bien y el mal. O sea, ya tiene un discernimiento que seguramente Dios le iba a dar en algún momento, pero ya igual Dios conoce todo lo que iba a pasar. Dios ya lo sabía, o sea, a Dios no se le escapa nada, porque ahora que veamos más adelante, Dios está fuera de ese contexto. O sea, por dicho, Dios no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el tiempo cronológico, aunque sí lo impacta y lo conoce y se mueve a través de él. Pero Dios está mucho más allá de ese tema, y ya sabía que el hombre iba a pecar. Y el hombre toma la conciencia del bien y del mal y sabe lo que es la desobediencia. Aquí que vemos en este bloque, si vamos en esos capítulos de la Biblia, está la historia de Caín y Abel, cuando le coge envidia a su hermano por las ofrendas que presentan. Hay también que ver algunas cosas ahí, aprovecho y voy narrando unas cositas. La ofrenda que presentó Caín de pronto no era mala. Es que muchos dicen, no, que es que Caín presentó una ofrenda mala. No, tal vez humanamente llegó hasta presentar una mejor ofrenda que la de Abel, porque de pronto Abel llevó de lo más gordo y de lo más bonito de los corderos, pero no quiere decir que Caín no haya llevado una buena ofrenda y tal vez hasta llevó más frutos de la tierra. Lo que pasa es que
hay que ver de dónde tomamos la ofrenda que le damos a Dios. Ahí también hay una enseñanza, aunque está fuera del libreto, por decirlo así. Ahí la enseñanza es que Caín toma frutos de la tierra y la tierra a esa altura ya estaba maldita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a ofrecer algo que está bajo maldición a Dios? Piense eso, hermano. Hace un negocio, por ahí torcito. No, mira que hagamos esto y tal, te ganas 5 millones de pesos y tal. Y vienes tú, le dices, oh, gloria a Dios, te gané 5 millones de pesos. Aleluya. Ahora voy a darle los diezmos al Señor. Es más, no le voy a dar los diezmos, le voy a dar el 20%, le voy a dar 1 millón. Y usted está dando maldición. Y puede dar los 5 millones completos. Que Dios no va a prosperar ese diezmo, esa ofrenda, porque viene de maldición. Entonces también hay que entender de dónde vienen nuestras ofrendas, de dónde le estamos dando a Dios, ¿cierto? Ahí en la conciencia, pero ahí como que el que fue inconsciente fue Caín. Dios maldijo la tierra, no me importa, le voy a ofrendar lo que tengo. Viene la maldad del hombre, ¿verdad? En esta dispensación empieza toda la maldad del hombre. Creo que muchas cosas se levantaron ahí en ese tiempo, y esto hizo que el corazón de Dios se entristeciera. Dice que Dios arrepintió de haber creado el hombre en la tierra y dijo, voy a borrar esto. Sin embargo, halló gracia un hombre que fue Noé, y ahí se presentó el tema del diluvio. Entonces ahí todo lo que estaba bajo la faz de la tierra, Noé se salva. Y ahí hay una connotación como una misericordia de Dios, como algo de lo que Él iba a hacer en la dispensación de la gracia. Y se salvan de chévere, como digo yo, de ñapa, los hijos y las mujeres de los hijos y esto. Se salvan ahí. Si no, también hubieran caído en el diluvio. Porque el único que halló gracia delante de los ojos de Dios fue Noé. Entonces ahí también se aplica algo, que cuando a veces Dios derrama gracia sobre nosotros, también la va a derramar sobre nuestra familia, aunque no la merezca. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que si creemos en el Señor seremos salvos nosotros y también nuestra casa, nuestra familia. Ahí se ve desde el principio de la creación. Esta dispensación ocurre, pasan todas estas cosas, y hay algo que se refleja en eso, es lo que tenemos en Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y viene una tercera dispensación, el gobierno humano. Eso va desde Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta Génesis capítulo 11, versículo 9. Ahí, ¿qué pasa? Ahí no estamos leyendo la Biblia porque para eso están los textos y cada uno lo puede leer en su casa, ¿verdad? Ahí comienzan a ocurrir una cantidad de cosas en la vida humana, y Dios permite que el hombre comience a gobernar. De hecho, una de las finalidades de Dios cuando Dios puso al hombre al huerto del Edén fue que fuera un administrador de la creación de Dios. Dice la Biblia que lo hizo poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de favores, ¿verdad? Dios lo puso en un lugar muy especial de señoría. Dios le da la libertad al hombre a que empiece a gobernar, pero en este gobierno del hombre empieza a haber también perversión, y todos hacían lo que les parecía. Es la única parte de la Biblia, y que es un estudio muy bonito, y aunque parece que fuera malo, si ustedes lo leen, ahí habla del trabajo en equipo. Génesis capítulo 11, si no estoy mal, que es la torre de Babel. Vamos a verlo un momentico. Génesis capítulo 11. Ahí hay unos puntos interesantes, pero ya eso serían para otro mensaje. Miren lo que dijeron los hombres. 11:3. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, mira, el hombre ya también era consciente de que algo le podía ocurrir con ese proyecto que tenía. ¿Ah? Y yo creo que lo mismo puede seguir pasando con este tema de los viajes espaciales. Dios puede meter su mano y de pronto decirle al hombre, listo, has llegado a la luna, a Marte, a no sé qué, pero hasta aquí llegas, porque no es de tu conocimiento alguna exploración adicional del universo. No sé, son cosas que pueden ocurrir y que Dios tiene el control. Y aquí le puso una pausa a los hombres. Miren lo que dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y miren lo que Dios vio. ¿Quién lo vio? Dios. ¿Lo vieron los hombres? No, lo vio Dios. He aquí el pueblo es uno. Entonces vio unidad. Todos tienen un solo lenguaje, ¿sí? O sea, tenían comunicación, lo tenían claro.
han comenzado la obra, eran diligentes. O sea, no era, a veces uno piensa cosas, a veces hasta tiene el mismo lenguaje con su familia, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero uno no comienza la obra, ¿verdad? Felicita a Maritza porque ya comenzó la obra con lo de los viajes. Comenzó la obra y eso está bien. Hay que dar los pasos de fe. A veces queremos tener esto o queremos tener X o Y, pero no hacemos nada, solo soñamos. Eso no sirve. La fe sin obras es muerta. Entonces, mire que Dios ve, el pueblo es uno, están unidos, tienen un solo lenguaje, tienen una buena comunicación, son diligentes, ha empezado la obra y tenían algo muy importante que era: nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, ellos tenían una meta clara, dijeron: vamos a construir una ciudad superpoderosa aquí, vamos a construir una torre. Si nos demoremos toda la vida construyéndola y de generación en generación, y llegaremos hasta el cielo. Esa era su idea. Y Dios vio esto, y para la tecnología de ese tiempo, acá hablando humanamente, no era necesario que Dios se metiera con eso. Uy, ¿qué pasó? No era necesario que Dios se metiera con eso, porque yo no creo que la torre llegara a ser ni un rascacielos de los que tenemos ahora en Nueva York o en alguna de estas ciudades grandes. Sin embargo, Dios lo hace porque ve la insistencia de ellos, ve el plan de ellos, y habían tal vez unas revelaciones de parte de Dios que no estaban disponibles para el hombre. Hay muchos misterios de la Biblia que a veces nosotros nos preguntamos y empezamos a indagar y no encontramos una respuesta clara. Puede que sí hayan las respuestas, pero dice la Biblia que ahora nosotros conocemos en parte. Y cuando venga lo perfecto, conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Eso qué quiere decir? Que va uno a ver la contraparte de su historia, todo lo que ocurrió. Va a entender muchas de las cosas que pasaron antes de toda esta cadena de sucesos en la historia del tiempo y lo que viene en la eternidad. Dios le va a hacer comprender cosas, pero ahora hay temas que están ocultos en la Biblia y que no es del hombre de pronto el entenderlos. Muchas veces nos van a llegar inquietudes, pero ¿será que esto es así o será que esto es así? Lo más importante es que la palabra que sí nos ha sido revelada, la palabra que está escrita, sea la que nos dé la fuerza cada día para seguir en nuestro día a día cristiano, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y estas cosas ocultas en algún momento el Señor las revelará cuando estemos en la dispensación seguramente del reino. Bueno, luego de esto, ¿qué ocurre? Bueno, el hombre fracasa, pero también en ese fracaso sirve para el tema del gobierno humano, porque hay confusión de lenguas. Entonces ahí empezaron a hablar unos una cosa, otros otra. Nadie se entendía. Supongo que hubo grupos de lenguas y algunos se podían entender entre ellos mismos, pero no con los otros. Descienden de la torre y se esparcen. Y vemos que el hombre era consciente de que algo le podía pasar. Dice: por si somos esparcidos sobre la tierra. Y ahí empiezan a nacer tribus, pueblos, lenguas, naciones. Y ahí se sigue viendo el tema del gobierno humano, que se sigue esparciendo por toda la tierra o el mundo antiguo. Luego pasamos a la siguiente dispensación, que es la dispensación de la promesa, ¿verdad? Ese está desde el llamamiento de Abraham, que está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Leámoslo. Leamos hasta el 3, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la promesa de Dios tenía un alcance mayor. No era solamente que estaba pensando en el pueblo de Israel, en un remanente, en un pueblo especial. Ahí Abraham no era pueblo, Abraham venía, si no me equivoco, de Ur de los Caldeos. O sea, no había pueblo de Israel, no era pueblo. Apenas iba a empezar Dios a tomar ese pueblo especial, que igual iba a ser una representación de la iglesia de Dios. Y Dios estaba pensando no en el hijo de Abraham, ni que iba a tener plata Abraham. Eso es lo que pasa a veces con nosotros. A veces Dios tiene un plan con nosotros mucho más grande y nosotros estamos ciegos, hermano. Estamos graves, porque empezamos a pensar el carro, la casa, la beca, varias cosas que no están mal pensar, pero a veces somos cortos de visión, ¿sí? O sea, Dios quiere algo más allá. O sea, Dios nos va a dar eso en el camino ahí como añadidura. ¿Quieres disfrutar esta cosa? Sí, te la voy a dar, toma. Pero eso no es el propósito. Ese hijo de Abraham no era... Es que la queja de Abraham era: no tengo hijo y me va a heredar este Eliezer Damaseno.
que es un siervo, que es un esclavo, y Abraham estaba preocupado por la plata que tenía. Dice la Biblia que el mucho dinero trae ¿qué? Aflicción al alma, ¿verdad? Entonces estaba preocupado, tanto dinero que acumulé, y ahora ¿quién se lo voy a dejar? Esa era la preocupación de Dios era otra. Dios estaba pensando en restaurar todo eso que se perdió en la dispensación de la inocencia, recuperar otra vez esa comunión con el hombre, y Abraham solo pensaba en sus intereses. Sin embargo, a veces Dios utiliza nuestros intereses y Dios dice, sí, te voy a dar, pero ese no es el propósito, y lo cumple como un bonus extra, y lo cumple por su misericordia y por su gracia, pero Él no va a dejar de cumplir el propósito que tenga porque nuestros propósitos sean egoístas. Por eso la invitación en esta mañana es, empecemos a mirar cómo podemos cambiar los sueños que nosotros tenemos por los sueños de Dios. Empezar a soñar con Dios, y cuando empezamos a soñar con Dios, Dios va a cumplir esos anhelos, porque Dios no es malo y va a decir, no me importa lo tuyo, sino lo mío, porque Dios no es egoísta, sino que nos va a dar eso. Pero al nosotros ser conscientes de qué es lo que Dios espera espiritualmente, entonces nosotros vamos a poder trascender y vamos a poder ser de bendición a otras personas, como lo fue Abraham. Y esta dispensación de la promesa empieza ahí y llega hasta el anuncio de la ley por parte de Moisés, que era una tipología de Cristo. Era un Cristo en ese momento, ¿sí? Así como Jesús vino a redimir al pueblo, Moisés fue a redimir al pueblo o a rescatarlo de la esclavitud de Egipto en ese momento. Ahí, en todo ese bloque de la Biblia, es que encontramos la dispensación de la promesa. Creo que vamos rápido, ¿no? Si terminamos antes, mejor. Bien, hermano, tiene fe. Ahora vamos a la siguiente dispensación, la dispensación de la ley. Va desde Éxodo 19:8 hasta Mateo 27:35, cuando Jesús cumple la ley. Veamos ese Éxodo 19:8. Algunas sí las vamos a leer para contextualizar. Éxodo 19:8. Si lo tienen, digan amén. O están dormidos, hermano. Yo sé que yo no soy tan efusivo, pero tampoco colaboren, hermano. Amén. Eso no es para el hombre, es para Dios. Así que gloria a Dios. Éxodo 19:8. ¿Y qué respondió el pueblo? Dice, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés les refirió a Jehová las palabras del pueblo. Uy, el pueblo se metía en un lío que no tenían ni idea. Hermano, la Biblia dice, no estoy seguro si es en Proverbios o en Eclesiastés, que creo que es en Proverbios, no debemos ser ligeros a dar palabras delante de Dios. Porque a veces nos comprometemos con cosas. De hecho, yo te hago un compromiso por ahí. Cuando vino el pastor, ¿cómo es que el que nos ministró el lunes festivo, el último lunes festivo? No, Oscar, que una ofrenda que no sé, yo alcé la mano, no he dado la ofrenda, hermano, hay que darla. Y los que no la han dado, denla, hermano, en serio. Si usted se comprometió, déla. Yo tengo que darla. Ahorita voy a ver cómo hago si me alcanza aquí la doy de una vez, si no el otro domingo, pero hay que darla. Si usted se compromete con Dios, es cosa seria. Dios se da cuenta de eso. ¿Qué ocurrió aquí? Que el pueblo fue muy ligero. Y Moisés yo diría que era un buen, muy buen diplomático, un buen gerente de proyectos y todas estas cosas. Porque ¿qué hace Moisés? Ellos me dijeron, hizo su acta y le lleva el acta a Dios y le dice, mira, ellos se acaban de comprometer, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Imagínense, tantos preceptos que habían ahí, que no harás esto, que si harás lo otro, que no harás aquello. Y yo no creo que ni cumplían el 10%. Y Moisés viene y coge su actica y él le refiere las palabras, mira, se lava las manos. Moisés también era Moisés Pilato. Mira, yo no me comprometo. Ellos acaban de decir, aquí está la actica, y te lo elevo en oración, ten misericordia de ellos. Pero el pueblo se compromete. A veces, ¿cuántas veces no nos hemos comprometido con lo que no hemos sido llamados, con lo que Dios no nos ha dicho, o con temas ligeros, en ofrendas, en cosas? Hay que evaluarlo. Ahí ocurre todo este tema. Y vamos a Mateo 27:35, donde se cierra este bloque. Vean que pasa un gran porcentaje de la Biblia en lo que es la ley, ¿verdad? En lo que está escrito, si se dan cuenta, casi
casi toda la Biblia. ¿Qué pasa en Mateo 27, 35? No. Bueno, diría que hasta más allá de ese versículo. Dice que cuando lo hubieron crucificado, ya Jesús crucificado, repartieron sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿verdad? Y otro pasaje que nos compartía el pastor la semana pasada, que hablaba de tetelestai, de ha sido consumado o consumado es, en ese momento, más exactamente en ese verso o en esas palabras de Jesús, podríamos decir, o es más con más exactitud donde se cumple la ley. Jesús viene y cumple la ley demostrándole todo lo contrario a los judíos, porque los judíos estaban acostumbrados a que todo eran ritos, ¿sí? Tan ¿cómo se llama eso? Aferrados a la letra son que ellos todavía se amarran aquí los versículos en estas celebraciones a las manos, a la mano derecha, y se lo atan a la cabeza, y no sé, eso que dice ya en la ley. Y Dios ahí lo que estaba hablando era otra cosa. O sea, ponerlo en tu mente es que estés pensando en la ley y meditando en la ley de Dios todo el tiempo. Ponerlo en tu mano es que lo que hagas para lo que se extienda tu mano derecha es para hacer cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces eso tenía otras connotaciones y otros significados. Sin embargo, hasta el día de hoy ellos lo siguen haciendo así al pie de la letra. Cuando Jesús vino a demostrar otra cosa, el amor de Dios, la misericordia, lo que era el prójimo, una cantidad de cosas, y ahí se cumple la dispensación de la ley, ¿verdad? Y vemos que en Gálatas capítulo 2 versículo 16 hay una parte donde dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el pueblo no entendió que esa cantidad de preceptos que Dios había dado y a los cuales le añadieron mandamientos humanos. De hecho, los judíos tienen otros escritos aparte del Pentateuco. El Talmud creo que es uno de ellos. Tienen otras cosas y donde tienen mandamientos humanos. Por eso era que se molestaban con Jesús cuando no se lavaban las manos. De hecho, eso era higiénico, ¿no? O sea, iban a comer, hombre, lávense las manos. Y los discípulos no lo hacían, seguramente porque muchos de los discípulos eran pescadores, o cuando a veces uno llega a la casa y tiene hambre, coge el pan, coge lo que encuentre y no le presta atención a ese tema, que era un tema realmente higiénico, pero ellos lo veían como algo riguroso de la ley y una cantidad de cosas, cuando lo importante de la ley, que era el cumplimiento de la misma, más allá de esa cantidad de ritos, ellos no lo hacían. Y aún el pueblo judío, ellos no han querido, bueno, los que han aceptado a Jesús sí han entrado en la nueva dispensación de la gracia, pero los que no, continúan ahí. Y mire que estamos hablando desde Éxodo capítulo 19, desde Moisés, o sea, han pasado miles y miles de años, ellos conservan aún su calendario judío de la historia desde entonces hasta nuestros días, y ellos se han quedado atrapados ahí hasta que venga la dispensación número 7, que es la restauración de Israel, la restauración del reino. A veces nosotros también estamos ahí, les cuento. A veces estamos en un tema de legalismo, a veces estamos en un tema donde no, las cosas hay que hacerlas así. A veces Dios quiere traer, como decía la canción, tiempos nuevos. A veces Dios quiere operar de nuevas formas. Dios no cambia, dice la Biblia que Dios es inmutable. O sea, la esencia de Dios es la misma siempre porque Él es, ¿sí? Él es. Entonces, esa esencia de Dios hace que Él no cambie, pero la operación va a cambiar. Eso fue algo bonito que por lo menos Salomón dejó escrito. En una parte de Eclesiastés él dice que la historia es la misma, que los que cambian son los personajes. O sea, la historia de la humanidad desde el principio hasta nuestros días ocurren las mismas cosas. O sea, los asesinatos no son del día de hoy, ¿sí? Las guerras no son del día de hoy. O sea, esto ya viene de hace mucho tiempo y todo sigue ocurriendo de la misma manera, solo que evolucionan unas cosas en la tecnología, evolucionan unas cosas en algunos temas, pero la historia sigue siendo la misma. Ahora bien, viene la sexta dispensación, podemos encontrar Juan capítulo 1, vamos allá, cuando lo tengan dicen amén, para que por lo menos me retroalimenten, hermano. No sabes, está uno perdido, y quién sabe será en la dispensación 0, porque no hay retroalimentación. Pero bien, hermano, si tienes Juan 1:17, dígame a mí. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Bueno, ya.
Por lo menos alguien ya pasó a la gracia. Gloria a Dios. Los demás se queden bajo la ley. Allá cada uno. Dice el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿De acuerdo? Desde entonces, desde Éxodo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahí Juan, que como les sigo diciendo, estúdienselo mucho, es un libro muy profundo, empieza a dar esa revelación de que listo, la ley viene desde mucho tiempo, llega hasta aquí y en el cumplimiento de Cristo, en la venida de Cristo, empieza una nueva etapa que es la etapa de la gracia, ¿verdad? Y la verdad, Él se presenta también como la verdad. Aquí se ven cosas como la justicia de Dios para con el hombre, Romanos 5:8, podemos leerlo. Si alguien lo tiene, puede leerlo en voz alta. Romanos 5:8. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo pecadores los hombres cuando murió Cristo, que siendo pecadores los que íbamos a venir miles de años después, y que aun cuando seguimos pecando, porque como humanos pecamos, de pronto no somos practicantes del pecado consecutivo, pero sí pecamos, Dios muestra su misericordia, muestra su gracia, ¿verdad? La gracia también empieza con la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Ese me fue una S de más. La gracia, y gracias a Dios por eso. Pero la gracia de Dios empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, cuando ya Jesús muere y resucita, abre esa puerta. Por eso ahí el tema de ese velo que se rompe, hasta ahí llega toda esa liturgia, hasta ahí llega todo ese tema de mandamientos y empieza una nueva etapa para el hombre. Y es la etapa en la que nos encontramos en el día de hoy. Una etapa donde Dios ha extendido tanto su misericordia que en la Biblia Pedro dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos lleguen a ser salvos, aunque sabemos que eso no va a ser así. Imagínense esto, cuando Pedro escribe eso, allá ya lo tenían por tardanza. Imagínense si Pedro estuviera acá, en nuestros tiempos, o la gente que estaba con él dirá, no, esa es mentira ya miren los miles de años que han pasado y no se cierra esta dispensación de la gracia, no se cierra, está abierta aún. ¿Qué va a pasar? Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios que todavía se extiende y que todavía cuenta con nosotros para que extendamos el Evangelio y alcancemos a más personas para el Señor. Luego que ocurran todas estas cosas, viene un tema que es todo un tema escatológico de tiempos finales y todo eso que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Y ya viene el tema de lo que es el reino y la restauración de Israel. Veamos Efesios 1:10. Que dice lo siguiente. Deberíamos leer como desde el anterior, desde el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Va a llegar un momento donde el reino de Israel va a ser restaurado y toda esta restauración va a tener lugar después que haya ocurrido el tema del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, los que estemos presentes todavía o los que estén presentes en este momento dice la Biblia, el apóstol Pablo, que sus cuerpos van a ser transformados y ser llevados con el Señor. Viene el tema de la gran tribulación, se revela el anticristo, todas estas cosas. Y una vez culminado esto, viene un tiempo del reino de Dios establecido, ¿verdad? Donde es la segunda venida de Cristo y hay ahí una parte del reino de Dios y después viene el juicio ante el gran trono blanco. Viene una cantidad de cosas posteriores que ahora no es el hecho de estudio. Sin embargo,
estando en la dispensación actual en la que nos encontramos, la gracia, ocurren muchas cosas que son las que vamos a vivir a continuación. Pero antes de terminar, vamos a hacer un resumen. Siguiente, por favor. Y es lo que viene ocurriendo. No se alcanza a ver. Bueno, eso está bien que no se vea, porque es que esto representa la eternidad. Entonces, infinito. Y ojalá casi que no se hubiese visto el lado. Está bien. La línea de tiempo cronológica de la humanidad. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. La flechita donde estamos. Y la eternidad. ¿Qué pasó antes, verdad? ¿Y qué va a pasar después? Vamos a mirar algunos de esos aspectos. Vamos a confrontarnos un momento en la fe. O sea, aparte de este estudio bíblico y todo esto, vamos a confrontarnos en la fe práctica un momento. Y pasamos a ver ese tiempo de Navidad que Dios vino a establecer en la dispensación de la gracia en la que nos encontramos. Dios, antes de la creación, vamos a ver lo que ocurre. Primer carta de Corintios, capítulo 2. Si alguien la puede leer, del versículo 7 al 12. Sí, vamos bien de tiempo. Sí, como voz fuerte. 1 Corintios 2, 7 al 12. Así que, al contrario, vosotros... Primera de Corintios, esta Biblia que tengo yo, ¿qué es? Léelo allá, por si pronto es otra versión. Yo tengo Reina Valera, pero... Sí, esa es una nueva revelación de la tiempo. Amén. ¿No es el que dice, mas hablamos sabiduría de Dios? Ah, bueno, gloria a Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sigue hasta el 12. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces vemos aquí que estas cartas de Pablo, hermano, hay que darse, porque son profundas, yo creo que son más profundas que el libro de Juan. Y vemos aquí que había un misterio de Dios. Sin embargo, Dios desde la eternidad había predestinado muchas cosas que iban a suceder, ¿sí? Incluso la salvación de cada uno de nosotros. Ya Dios nos conocía. Dicen Salmos que antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. ¿Por qué? Porque ese cuadrito de Dios está fuera del tiempo y Él viaja a través del tiempo, ¿sí? Dios tiene su propia máquina del tiempo. No la necesita, es que Él no está en el tiempo, así de sencillo. Y puede ver lo que va a ocurrir hacia el futuro del tiempo cronológico y lo que ha pasado anteriormente. Y aquí vemos que en este versículo nos muestra que muchas cosas que nosotros no conocíamos, que estaban ocultas, Dios las tenía predestinadas. Y dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado, Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios lo ha preparado desde allá de la eternidad para revelárnoslo después, incluso del reino, en la eternidad futura. Entonces, nosotros a veces no tenemos ni idea de lo que Dios ha venido haciendo. Y por eso es que es bonito cuando en Eclesiastés dice que el hombre no tiene ni idea a veces de lo que pasa con los tiempos. Nos los compartía el pastor Cheslem, y a veces nosotros no alcanzamos a comprender. Y Dios tiene muchas cosas preparadas, y a veces estos textos de pronto los hemos interpretado de otras maneras, pero Dios tiene algo muy especial y va a ser revelado para los que le aman en ese momento.
Y muchas de las cosas actuales dice que Dios nos las revela a través del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Así como ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Si nosotros llegamos a tener ese contacto profundo con el Espíritu de Dios, Dios nos puede empezar a revelar cosas que Él considere en su palabra que nos puede mostrar. Porque hay cosas que definitivamente, como dicen ahí, son misterios y están ocultas y en algún momento Él las mostrará. Tito 1:2, ¿alguien me acompaña? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Exacto, la esperanza de la vida eterna. Hay muchas cosas allá que Dios prometió y que las vamos a ver en su momento. Bueno, este cuadrito que no se ve ahí abajo dice: Dios fuera de la temporalidad humana y de la eternidad. Él es. En un mensaje que nos compartió nuestro hermano Rodolfo dijo algo cierto. No sé si de pronto algunos se escandalizaron, pero yo no. Es que Dios no existe, hermano. ¿Cómo así que Dios no existe? Dios no existe porque Dios es. La existencia está supeditada a algo que no está, llega a estar y deja de existir. Eso es existencia, como existe un perro, un animal, cosas así, eso es existencia. Pero Dios es. Cuando Moisés va a sacar al pueblo, Moisés se pregunta, bueno, ¿y de parte de quién voy yo? Y él le dice, yo soy, te manda. O sea, Dios se le revela a Moisés como Él es desde todo punto de vista. O sea, yo soy. O sea, imagínense Dios fuera de la línea del tiempo. Y mucha gente a veces enmarca a Dios en la eternidad. No, es que Dios está en la eternidad. No, Dios no está en la eternidad. La eternidad y todas las cosas también, así como la plenitud de Dios habita en Jesús, están fuera de todo ese contexto, está fuera de todo conocimiento humano. O sea, a Dios no lo podemos enfrascar, como decía Pablo, en templos humanos ni en nada de esto. Dios está fuera de eso. Aún la eternidad, la cronología, todas las cosas que van pasando están fuera de Él. Él es el quien sustenta todas las cosas. Simplemente Dios es. Y Dios, por eso en algunas partes de la Biblia dice que Él ha sido, es y será, pero es que siempre es. Permanece ahí. Él no es existente, Él es. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso cuando Jesús, en la plenitud que estaba en Él, cuando lo vienen a arrestar, ¿quién es Jesús? Y no sé qué, y Él dice, yo soy. Todo el mundo se cayó. Ahí no hubo necesidad de que orar y que vamos a ministrarlo ni nada de eso. El poder de la palabra es lo que hace que surtan efectos y cosas en tu vida. También en Apocalipsis 12, aunque tiene unas connotaciones futuras, también habla del dragón que se trajo la tercera parte del ejército de los cielos. Cae, dice que no fue hallado lugar para él. Tiene connotación futura y también pasada. Cae sobre la tierra, ¿verdad? Y ese desorden, ese caos que ocurre en la tierra, en medio de la creación de Dios, pudo tener mucho que ver con que el diablo hubiese entrado en ese momento a ser parte del tema del libreto de Dios en todo lo que iba a ocurrir en la historia. Entonces ahí empieza ese caos, empieza ese desorden, y a pesar de que el Espíritu de Dios estaba ahí y que se libró una gran batalla y todo lo que nos dice la Biblia, viene Dios y establece el orden y empieza a separar las tinieblas de la luz y empieza a hacer la creación y empieza a hacer el hombre y comienza a pasar todo esto que ocurre acá. Entonces vemos que en la eternidad ocurrieron cosas. Ahora mismo nosotros tenemos una revelación en la Biblia de lo que va a ser la dispensación del reino, de lo que va a ser la gran tribulación, el arrebatamiento, toda esta serie de cosas que son estudios muy profundos, pero nosotros no sabemos qué va a ocurrir en la eternidad. Lo que va a ocurrir en la eternidad es eso que leímos en 1 Corintios, cosas que ojo no vio ni que se ha imaginado, y que Pablo decía, no sé si acerca de él mismo o acerca de otro hombre, que visitó el tercer cielo y que conoció cosas inefables y cosas que él no puede declararles a la humanidad, son las que están preparadas para nosotros en la eternidad. En resumen, y todavía no entraba al punto y ya 5 minutos y termino. Finalmente, en esta historia del tiempo debemos confiar en Dios, en lo que ha venido haciendo desde antes, lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer en el futuro. Y que en nuestra vida práctica debemos confiar plenamente en Dios. Ahora sí vamos a ese tiempo especial de Dios, tiempo de Navidad. Es muy corto, no me voy a extender. Ahí están todos los puntos claves. Un kairos de Dios sobre la humanidad, un kairos de Dios sobre la humanidad. Entonces viene esa visitación de Dios
así como lo vimos en la gráfica inicial, impacta la vida natural del hombre con su plan eterno. Ya Dios sabía todo lo que iba a ocurrir, y entonces hace a través de Jesucristo, donde habita la plenitud de Dios, y se hace hombre, y como leíamos en Gálatas 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se cumpliese que Él iba a cerrar la dispensación de la ley, ¿verdad? Marcos 1:15 lo leímos al principio, de que ya se había acercado el reino de Dios, y Gálatas 4:4 el que leímos. Y el nacimiento de Jesús trae consigo 3 regalos. Aquí es donde nos vamos a concentrar. Cuando llegan, eso lo podemos ver en Mateo capítulo 2, y es este tiempo hermoso de Navidad, ¿verdad? Esta es la historia de la visita de los magos, capítulo 2, que llegan unos magos que vienen siguiendo una estrella, que Dios les da unas indicaciones, y llega donde Herodes, y Herodes, como quería matar a Jesús, Dios le da discernimiento, cogen otro camino, y finalmente llegan y se presentan delante del niño, de María y de José, y obviamente de Jesús. Capítulo 2 de Mateo, versículo 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Vean esto, no había visto esto en la Biblia. Y al entrar en la casa, o sea, ya habían pasado varios días, no se quedaron en el pesebre donde nació, pero luego fueron llevados a alguna casa. Estando en la casa, amén. ¿Cuántos creen que Dios no nos va a dejar siempre en el pesebre? Dios nos va a llevar a una casa, a la casa de Dios, a su lugar de cobertura, a su lugar de presencia de Él. Vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y ¿qué abrieron ellos delante de él? Sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro, obviamente los tengo como al revés, ¿no? O desordenados. El oro representa que Jesús es el rey. Jesús es el rey de la creación. Jesús es el centro de todo. Por Él, como en los versículos anteriores, subsisten todas las cosas. Y Jesús se presentan con Él, ante Él, y le dan oro, honrándolo como rey. Jesús también hace la contraparte del regalo, presentándose ante nosotros como rey, ¿verdad? Él es el rey de reyes y señor de señores, pero también es sacerdote. El incienso representa que Él es divino. A las divinidades o a los dioses eran los que se les ofrecían esos inciensos, esos que vemos en Semana Santa, inciensos que habrán por allá en el Medio Oriente para sus temas de adoración. Ese incienso representa que Él era una divinidad, pero a la vez Él es sacerdote. Jesús es rey y sacerdote. Ese es el significado de esos regalos de Navidad, donde Jesús también se presenta no solo como rey, sino como sacerdote. Siendo Dios, dice la Biblia que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él como sacerdote cumple ese sacrificio. Y no solamente va y cumple como sacerdote, presentaba el sacrificio, sino que Él era el sacrificio, como cuando pasó con el hijo de Abraham. Era una tipología de esto. El incienso es es uno de los regalos que le dan a Jesús acá. Entonces representa eso. Y la mirra era utilizada mucho para los perfumes. Era algo aromático, pero esto manifestaba su humanidad, ¿verdad? Y también representaba su muerte y sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, las mujeres que toman su cuerpo junto con José de Arimatea y lo envuelven y todo esto, aplican este tipo de mirra y de estas cosas. E incluso la mujer que se adelantó y derramó su frasco de alabastro, dice que Jesús ya sabía que lo preparaba para la sepultura, y aun cuando Él muere lo preparan con mirra. Dios a través de Jesús manifiesta su humanidad y representa lo que es la muerte y su sacrificio. Finalmente, en este tiempo de Navidad, así como Jesús recibió 3 regalos, ¿verdad?, que fueron el oro, el incienso, la mirra, Él también nos ofrece esos 3 regalos. Él se presenta ante nosotros como rey, se presenta como sacerdote para limpiar nuestros pecados, hacernos también reyes y sacerdotes juntos con Él, y su sacrificio es el que aún nos mantiene en esa parte o en esa dispensación de la gracia, que aún se extiende durante el tiempo de la Navidad. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento de la vida. Entonces el mensaje final, al haber recorrido todos estos tiempos y al haber un tiempo central allá en la historia, cuando dice que habiéndose cumplido el tiempo, nació bajo la ley y nacido de mujer,
vemos que aquí se cumple ese tiempo especial de Dios, donde hay una conjugación del kairos de Dios, de los tiempos inesperados a veces para el hombre, que aún estaban profetizados, y se une al tiempo cronológico. Hoy la invitación es que entendamos estos tres regalos del Señor: el oro, el incienso y la mirra, y que hoy nosotros también podamos ofrecerle este mismo tipo de regalo ante Dios, que hoy nosotros también podamos decir: Señor, así como tú eres rey, Señor, yo te ofrezco ese oro, yo también quiero honrarte como rey a través de mi alabanza, de mi adoración, y quiero bendecirte. Hoy quiero darte esa mirra, hoy quiero reconocer que a través de tu humanidad hiciste un sacrificio, y reconocerte también como sacerdote, ofrendarle a Él eso, y también recibir de parte de Él eso que le hemos ofrendado.